La cancha del Azteca se preparaba para recibir a uno de sus grandes verdugos, el Pachuca de Martín Palermo, que arrastraba una inercia positiva y estaba listo para dar otro gran golpe en la cancha del América. La presión de 45 años sin levantar el trofeo de Copa motivaba a las Águilas a entregar su máximo para avanzar. Duelo de poder a poder en el Coloso. América fue incisivo en los primeros minutos, haciendo pasar dolores de cabeza a la zaga tuza con llegadas desde los costados. Al 20, el poeta Benedetti firmó su primera obra como azulcrema. El colombiano remató de cabeza un centro por izquierda para poner el 1-0 en el marcador. Pachuca tuvo reacción inmediata cuando Roberto de la Rosa apareció de cabeza para igualar el partido, tras un servicio del dedos. Los tuzos no bajaron la intensidad y al 25, Ulloa le daba la vuelta al partido con un cómodo remate en el área chica ante la débil marca americanista. 2 tantos en 3 minutos mermaban la moral águila. Para la segunda mitad, el ingreso de Henry Martín revolucionó el ataque americanista, que aprovechó la entrega de unos tuzos que se encerraron en su campo. El yucateco empató el partido al 46, en un disparo con mucha fortuna ante la salida de Moreira. El propio Henry pondría el 3-2 en el 54, en medio de la confusión luego de que los tuzos reclamaban fuera de lugar de Benedetti. El delantero mexicano se valió de la viveza y no dejó de seguir la jugada, para dar la vuelta en contrarremate frente al Tico Moreira. América fue por más, para despejar cualquier duda, y fue Roger Martínez quien puso el 4-2 con un disparo al borde del área que se coló en el ángulo izquierdo de la meta de Pachuca al minuto 60. El colombiano puso el 5-2 definitivo al 89 con un trayazo, imposible para el arquero. Gran triunfo de unas Águilas que se sobrepusieron a la adversidad, mostrando capacidad de reacción. Los azul crema esperan a Chivas o San Luis, en su camino hacia un nuevo título.